¿Qué tal? Buen día. Soy el maestro Jonathan Lee, fotógrafo, y en esta pequeña charla abordaremos las tecnologías de la información y de la comunicación para las artes, planteados en dos ejes principales, ¿no? Por un lado, abordaremos a las TIC, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, y por otra, el uso de las mismas tecnologías, pero para la realización artística. Esta charla, digamos, buscaremos comprender la necesidad de trabajar una asignatura o una práctica de arte con una metodología haciendo uso de los medios, digamos, tecnológicos para mejorar y, digamos, modernizar esta relación entre docente-alumno o entre artista y público. Nuestra época nos ha sugerido reflexionar sobre el uso de la innovación y de los cambios que se requieren especialmente para el desarrollo y la difusión del conocimiento. Esto por un lado, y por el otro, para atender las demandas sociales del contexto. Es decir, cambios que se veían venir en un ritmo natural se han acelerado debido a los estímulos globales. Es decir, vivimos en una, digamos, época de pandemia, donde estos procesos que eventualmente venían pues se tuvieron que acelerar o que implementar de una manera un poquito más abrupta, ¿no? También entendamos que vivimos en un auge de la democratización del conocimiento. Es decir, el conocimiento se ha incrementado, se ha difundido y se ha globalizado, principalmente por el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, está más al alcance de nosotros la información, y hay más información que antes y cada vez habrá más información, ¿no? Y en todo caso, nuestro reto sería transitar hacia una sociedad más del aprendizaje, donde se puedan consolidar propuestas a través de asumir una actitud de innovación. La innovación en la educación y en el arte implica necesariamente un cambio, ¿sí? Hacer cambios, y a veces hay cierta resistencia a los cambios, pero debemos de hacerlo como un cambio deliberado, intencional y voluntario, que vaya dirigido a generar un fin, ¿no? o a tener, digamos, un producto. Sería como incorporar algo de una realidad que ya existe, que se está modificando constantemente, y, digamos, agregar una actividad innovadora que se integra a la actividad actual, ¿no? Es decir, a los procesos de enseñanza o a los procesos creativos les vamos a ir agregando este plus que sería el uso de las tecnologías. El uso de las TIC o las TIC hacen posible que se pongan a disposición procesos educativos de enseñanza y aprendizaje y de ejecución en nuevas posibilidades que a la vez demandan nuevos ambientes de aprendizaje, nuevos espacios, ¿sí? En donde se va a generar el aprendizaje o donde se va a interactuar para el compartir información, ¿sí? Los, digamos, modelos pedagógicos tradicionales, ¿no? Deben migrar o tienen que estar migrando hacia algo que se denomina alfabetización tecnológica, ¿no? La democratización de la enseñanza también se tiene que direccionar o se direcciona hacia un aprendizaje más compartido, hacia una construcción de conocimiento. Es decir, ya se va, digamos, a romper ese esquema unidireccional de conocimiento que se hacía, digamos, vertical, es decir, el maestro es el que sabe y es el que le enseña al alumno, y ahora se va a gestar de otra manera según las necesidades o la relación que tengan los interesados. Es decir, en lugar de que la información sea vertical, tiende a ser ahora más horizontal, ¿no? Es decir, la información ahora se genera en grupo o se gesta, digamos, ya más en grupo o en la relación con los interesados. ¿Cómo es este aprendizaje de las artes mediante los contenidos digitales? Bueno, los modelos operativos que se gestan a partir de las estructuras simbólicas, es decir, a través de interacciones entre grupos, entre un grupo de símbolos y reglas
operativas, ¿no? Mediante las cuales se va a simbolizar la realidad, ¿no? Pensemos en algo como realidad virtual o una realidad aumentada, ¿no? Es decir, experiencias en otros ambientes que nos lleven a emular las experiencias, digamos, en vivo. Esto en esta dicha alfabetización se plantean algunas interrogantes, ¿no? Que puede ser cómo se caracteriza la formación y el desarrollo docente, o qué aspectos didácticos caracterizan al programa de estudio, o qué estrategias didácticas fueron utilizadas por los formadores, o qué indicadores se pueden identificar, o también qué implicaciones pedagógicas se identifican en el diseño de ciertos entornos de aprendizaje, ¿no? Para esto habría que poner cierta atención en los procesos de aprendizaje, ¿no? Donde se trabaja con organizadores gráficos de pensamiento, videos y simulaciones como propuestas prácticas del docente, ¿no? Por ejemplo, el uso de infografías, ¿no? Vamos a checar, por ejemplo, hablemos del uso de infografías para el estudio del arte, ¿no? El esquema que trabaja la infografía, digamos, a manera de cuadro sinóptico o de síntesis, ¿no? y visual, ¿no? Creo que lo vuelve muy atractivo para las nuevas formas didácticas o para los nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? Son infografías sencillas, llamativas, concisas, abstractas, de síntesis, que nos pueden llevar al aprendizaje o a el manejo de información de una manera o desde el lenguaje de las tecnologías de la información y de la comunicación. Asimismo, también podemos hacer uso, por ejemplo, de los recorridos virtuales. Actualmente muchos museos cuentan con un recorrido virtual. En este caso es el Museo de Bellas Artes, en sus diferentes salas, y de una forma muy amena podemos hacer el recorrido de sus espacios, de sus galerías, ¿no? Hay muchos museos alrededor del mundo. Pongo el ejemplo, ¿no? del Museo de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, para ejemplificar. Pero, por ejemplo, ya una visita a un museo, claro que la experiencia no es la misma, pensando desde una manera tanto, digamos, romántica de la experiencia vivida, ¿no? Sin embargo, pues las posibilidades no nos dan, y eso sería como una alternativa a una visita, es decir, una visita grupal desde una escuela, digamos, o desde la enseñanza del arte o de la historia del arte, puede ser a partir de una visita completamente virtual, ¿no? E incluso habría algunas que son interactivas. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Pues por ejemplo, que es básicamente fotografía 360, ¿no? Del museo de las galerías del Museo de Bellas Artes. Pero, por ejemplo, contamos con Share Projects, por ejemplo, que es una plataforma donde vienen sitios de interés artístico y cultural, ¿no? A nivel mundial. Tenemos infinidad de sitios arqueológicos, sitios museos, sitios de interés, donde podemos hacer también un recorrido virtual, ¿no? Aquí, por ejemplo, como las cuevas de Chumash en Estados Unidos, y, por ejemplo, vamos a entrar a explorar y vamos viendo cómo podemos, por ejemplo, acceder al modelo 3D, y ahorita van a ver incluso un recorrido automático, ¿no? Entonces aquí podemos hacer uso, ¿no? del movimiento, del scroll del mouse para recorrer, ¿no? Y situarnos en algunos puntos que nos van a dar algunos referentes o algunas información o fichas específicas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la opción, en este caso, el autopiloto, ¿no? O el piloto automático, vamos a llamarlo así. Y solo nos van a llevar a los sitios, o va a ser el recorrido, digamos, de manera automática. ¿Sí? Ahí solitos está
nos está llevando, ¿no? Nos da tiempo como para leer la ficha y se va moviendo automáticamente. Entonces, esto posibilita, ¿no?, la visita y el manejo de la información de sitios a los cuales podríamos, digamos, puede ser inalcanzable. Obviamente no se suple la experiencia, pero es otra forma, ¿no? Al final vamos a simbolizar, ¿no?, esa experiencia de haber estado ahí. Bueno. Los simuladores pueden ser otro recurso, ¿no?, para la planeación de proyectos o proyección de proyectos también. Y hay muchas aplicaciones, por ejemplo, dependiendo, para fotografía, por ejemplo, hay muchas aplicaciones de realidad aumentada o de realidad virtual o simuladores, ¿no?, que emulan, por ejemplo, los resultados de cierta configuración de la cámara, por ejemplo, y ver el resultado en ese momento, ¿no? Esos sistemas de educación a distancia se han visto potenciados más que por una migración, digamos, natural o paulatina que se iba a hacer eventualmente de estas formas de educación, por una abrupta y paradigmática, ¿no?, como la que se vive a nivel global a causa de la pandemia, ¿no?, que padecemos, y que por un lado se puede destacar que a partir de estos nuevos enfoques se puede generar una atención más personalizada a los alumnos, o en su defecto también se pueden hacer o se pueden atender de manera remota o de manera semipresencial, ¿no? Y aquí también surge una propuesta innovadora para la construcción de espacios, ¿no?, que surgen como producto de lo tecnológico y se transforman en espacios didácticos, ¿no? Es decir, estos espacios o virtuales podemos hacerlos ahora nichos de información o de educación, ¿no? Se ha convertido de una manera importante el aprendizaje basado en la información y la comunicación que se dispone en la red, ¿no?, en la web. Y se requiere también una construcción del conocimiento en la red y desde la red, es decir, pensadas o desde la estructura de un pensamiento cibernético, ¿no?, para hacer lo que se le denomina cibertónica, ¿no?, entendiendo como la integración, ¿no?, racional. Eso tiene que ser como consciente e inteligente de las tecnologías en el conocimiento y en los procesos y en los métodos para el desarrollo de técnicas útiles que se puedan abordar de manera general o, digamos, holística, pero también lúdica para el aprendizaje cibernético o cibertrónico. Y por ejemplo, bueno, haríamos referencia a lo que es la taxonomía de Bloom en la era digital, la taxonomía de Bloom en la era digital, donde nos manejan las habilidades del pensamiento según su orden, ¿no?, desde el orden inferior hasta el orden superior, ¿no? Por ejemplo, comenzando con el orden inferior, vamos a comenzar con recordar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a hacer ciertas anotaciones, vamos a identificar, vamos a hacer como un scouting, ¿no? A resaltar, a localizar, a encontrar ciertos códigos e información de interés, y digamos que lo vamos a ir marcando, lo vamos a ir haciéndole como un tag, ¿no?, o un googling, como le llaman, ¿no?, una búsqueda, un scouting, ¿no? Pasando al siguiente orden de pensamiento, que sería el comprender, ¿no?, donde ya se interpreta, se resume, se infiere, se puede parafrasear, clasificar, comparar, explicar o ejemplificar la información que hemos hecho, ¿no?, haciendo búsquedas avanzadas para, digamos, comentar, debatir, realizar, generar algún mensaje con otros compañeros, por ejemplo, y pasamos al orden de aplicar, ¿no? Es decir, aquí ya vamos a implementar, vamos a utilizar, vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a cargar, vamos a subir archivos, a compartir archivos, a editarlos, ¿no? Ya vamos a comenzar a, digamos, manejar esa información y a comenzarla a trabajar. Para pasar al orden de analizar, ¿no? Aquí ya se pasa a un nivel un poquito más superior, donde se organiza, se construye, se atribuye
se estructura o se integran, es decir, se recopila información un poquito más profunda y se hace uso de esa información para luego irnos al nivel de evaluar, ¿no? Es decir, ya aquí se tiene que formular, por ejemplo, hipótesis, hacer críticas, experimentar, juzgar, probar, detectar o monitorear, ¿no? Y llevarlo a cabo o interactuarlo a través de la red, por ejemplo, comentarlo en un blog, en una revista, publicarlo, ¿no? En las redes o participar, ¿no? Lo que le llaman el networking. Aquí ya, por ejemplo, podemos trabajar en ciertos foros, ¿no? De discusión, por ejemplo, ¿no? Y pasando ya al último nivel de orden superior sería el crear, ¿no? Aquí ya se diseña, se construye, se plantea, se produce, ¿no? Se realiza, se traza o se elabora. Es decir, aquí ya tenemos un producto, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos hacer un video, una animación, un blog, un videoblog, ¿no? Una mezcla, una grabación, etcétera, pero que a su vez la debamos o se pueda compartir o subir a la red. Es decir, que esta información, que este producto exista, ¿no? En la red al alcance de todos, ¿no? Como comenté, la democratización de la información. Y bueno, se piensa en la tecnología de la información y la comunicación como una proyección a futuro, ¿no? Sin embargo, de repente no acertamos que ese futuro ya lo estamos viviendo, ya estamos en el presente, ¿no? Entonces, que esta estructura de conocimiento ya debe estar, digamos, vigente en nosotros o hacernos conscientes de ellos, ¿no? Así que se vuelve pensable, ¿no? Para la enseñanza y la creación artística, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero más que como una herramienta o un recurso, se tiene que pensar como en un modelo o una estructura de pensamiento, ¿no? Hacer o pensar desde y para las tecnologías. Sería como trágico pensar que el esquema tradicional de enseñanza al que hemos estado acostumbrados, donde un maestro se presenta ante un grupo y él es hegemónico, ¿no? Digamos, el conocimiento, él sabe y él es el que maneja el conocimiento. Pensar que eso ya puede quedar obsoleto, ¿no? Porque la realidad del mundo ya nos ha alcanzado, ¿no? Ya las estructuras o la democratización del conocimiento ya está, digamos, al alcance de todos. Así pues, se va a pretender impulsar un conocimiento y una comprensión de la cultura en el ámbito cultural para mejorar los procesos de integración del conocimiento, ¿no? Fortalecer esos procesos mediante la inclusión de las artes mediales para el aprendizaje, ¿no? Ahorita hablaremos de las artes mediales, ¿no? Para eso se requiere una aproximación al lenguaje de estos medios nuevos a partir de la era digital, ¿no? Y bueno, el arte medial o las artes mediales también, digamos, podemos entenderlas como arte digital, arte electrónico o arte multimedia o arte interactivo, arte de la red, ¿no? O estética digital. Serían algunos como denominadores para hablar del arte que se posibilita a partir de los medios electrónicos, aunque ahorita haremos un debate sobre los términos, ¿no? Este arte digital que pertenece a la multimedia, digamos que trata información proveniente de otros campos, por ejemplo, desde la música, ¿no? Desde el campo del sonido, de la imagen fija, tanto fija como la imagen en movimiento, ¿no? Es decir, no es solamente mezclar géneros, sino es la creación de un lenguaje propio, ¿no? Lo que, digamos, va a posibilitar las experiencias o va a hacer que las experiencias sean distintas, ¿no? Por ejemplo, no basta con el formato, es decir, una canción que se pueda considerar, digamos, una pieza artística, una pieza clásica, no deja de ser clásica por el hecho de ser grabada en un formato digital, ¿no? Si la pieza sigue siendo clásica por su forma, no por su forma, sino por el contenido. Pero si un formato, es decir, si esa canción permite la interacción con el público, con el espectador, ahí ya puede pasar a ser, digamos, parte del arte medial,
¿no? Es decir, no basta complementar las prácticas ya clásicas, es decir, no es apoyar las prácticas clásicas, sino proponer nuevas experiencias o situaciones y experiencias semióticas inéditas, es decir, que se simbolice a partir de esa nueva experiencia. Así como lo digital pudiera, por ejemplo, complementar los aspectos del arte, el arte también puede ser un instrumento y para un dominio artístico y digamos, particular, ¿no? Para ampliar esa experiencia. El arte, digamos que siempre ha estado ligado a la tecnología y los nuevos medios se han centrado en diversos instrumentos creativos, ¿no? Digamos por la llegada del internet. Pero también las nuevas tecnologías y el arte se han establecido una relación con los ordenadores, ¿no? Tanto que contribuyen a formar un nuevo medio artístico para adaptarse a una realidad o una necesidad social y tecnológica que demandan los usuarios, ¿no? Hay una relación o una interacción con los ejes dialécticos que sería entre profesor, estudiante y contenidos, ¿no? Las artísticas que se utilizan en las TIC van a permitir incidir, ¿no? En los programas o en los softwares, por ejemplo, como un recurso didáctico tecnológico. Es decir, los ordenadores, el celular, la tableta, las cámaras, los sensores, etcétera, ¿no? Y también va a depender mucho de la capacidad o de las habilidades del uso digital que van a tener los usuarios, ¿no? Según Gárate, llamar medial sería básicamente como un calificativo para diferenciar un algo por tratar de definirlo, ¿no? O definir sus diferencias respecto al otro o las distintivas sobre otras manifestaciones del arte. El hecho de nombrar va más allá de diferenciar, ¿no? Es básicamente como un llamado de atención con el afán de ser reconocido, simplemente. Es decir, ponerle un nombre para poder ser identificado, ¿no? ¿Por qué diferenciar las artes de las artes tradicionales, digamos, de las mediales? Pues si desglosamos el término de medio, ¿no? O nuevos medios, o multimedios, o medios masivos, o medios interactivos, se va a entender solamente o se desprende como el medio, como la interfaz, ¿no? Desde esa, digamos, perspectiva, el medio va a funcionar solamente como la interfaz, como el soporte de la creación hacia el espectador, ¿no? Es decir, básicamente el arte siempre ha sido medial, ¿no? Y sigue siendo medial, ¿no? Porque el arte es inherente a la interfaz, ¿no? Debemos de tener siempre un soporte. Por ejemplo, una piedra, ¿no? Desde el arte paleolítico, por ejemplo, las piedras, después un muro, ¿no? O un lienzo, o trasladarlo a un monitor, siguen siendo medios, ¿no? Pero, ¿cómo diferenciarlo o hacia dónde van dirigidas esas diferencias? Bueno, entonces, ¿cómo definirlos, no? A los nuevos medios, porque implica una especificación. Hablar de nuevos medios implica algo novedoso, ¿no? Por lo cual también corremos, digamos, el riesgo de que eso novedoso quedara en obsoleto o desplazado por lo que venga nuevamente. Los avances tecnológicos no fueron inventados, ¿no? O esas tecnologías no fueron inventadas para el arte, ni tampoco se necesitó el arte para inventar estas tecnologías. Sin embargo, el arte se ha apropiado, digamos, de estas nuevas formas, ¿no? Hablar de multimedios tampoco sería, digamos, acertado, pensando en que esto se da a partir de la suma de diferentes medios, y esto se vuelve un poco ambiguo, ¿no? y un tanto extenso también, ¿no? Medios masivos, es decir, medios masivos también pareciera que lo remite al siglo XX y al siglo XXI, pero también pensemos, por ejemplo, en la imprenta, ¿no? Como un medio masivo también, o simplemente el museo en sí también puede ser un espacio donde, digamos, un espacio de recurrencia un tanto masiva. Digamos, o que lo más acertado pudiera ser tal vez llamarlos medios interactivos, ¿no? Considerando que la interacción es un acto de participación activa, ¿no? Desde una lógica por parte del espectador, pero también pensar en la interacción
no es propia de nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, desde el arte paleolítico, en una caverna también existía la interacción, ¿no? Es de pensar que los primeros pintores entraban a las cavernas de Altamira, por ejemplo, y hacían un recorrido, y observaban, incluso tocaban, y eso ya también implica una interacción, ¿no? Es decir, la interacción es el simple diálogo, ¿no? O la interpretación, digamos, saliéndonos un poco de la hegemonía de lo que el autor quiso decir. Si el hecho de que uno interprete la obra ya, o que terminas la obra, ¿no? Ya se está haciendo interactivo, ¿no? Entonces, el hecho de nombrarlos o de buscarles un nombre es más bien una forma de acercarse al concepto sin limitarlo o englobarlo completamente. Es el simple hecho, ¿no? O un desespero de poderlo nombrar para simplemente poder existir, ¿no? Y bueno, a manera de las interacciones, tenemos aquí un trabajo del maestro Pablo Martínez Zárate que se llama Forensics Landscapes, ¿no? O paisajes forenses. Es un documental, prácticamente un documental como lo conocemos, pero que tiene una manera interactiva de abordarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, este es el intro, vamos a saltar el intro y nos vamos a ir, digamos, nosotros iremos haciendo el recorrido de este documental, dándole el orden que queramos según nuestro interés, ¿no? Por ejemplo, vamos a ubicar, dice, buscar pese a todo, ¿no? Entonces, el documental está como dividido o encapsulado, ¿no? En diferentes capítulos, digamos, que al final hacen un todo, ¿no? Pero nosotros podemos darle el orden que dispongamos, por ejemplo, y aquí ya nos manda a digamos, pequeño capítulo del documental, ¿no? Es decir, el orden lo vamos a proponer nosotros, pero al final el documental es un documental, digamos, completo. Cuéntame, ¿no? Que las autoridades mexicanas no iban a buscar a mi hijo. Que en primer lugar no hay la voluntad. Trata sobre las desapariciones en México, bueno, más bien de las desapariciones, trata sobre las familias, ¿no? Que buscan a esos desaparecidos, esas asociaciones civiles que se dedican, ¿no? a trabajar y que tampoco con los tenían cómo desaparecidos. buscar, porque eran gente sin la mínima preparación y sin tecnología, sin logística, sin nada. O sea, ellos lo que ellos quieren es que... Y aquí, bueno, como vemos el cursor, nos vamos hacia otra, por ejemplo, aquí, ¿no? Convivir con los ausentes, por ejemplo. Aquí algunas personas que buscan, ¿no? A sus familiares. El saber del terreno, aquí, por ejemplo, nos habla de conocer un poco el terreno para encontrar pistas, ¿no? Estas pequeñas pistas que los pueden llevar a la localización de ciertas fosas. También el terreno habla. Entonces, los sitios son realmente sitios arqueológicos, ¿sí? Tienen mucho que decir, por eso es que también no va a ser de una vez o dos veces que se vayan a estudiar, sino que por eso nos están tardando años. Y bueno, podemos pasar a otro, digamos, capítulo que luego se va a dividir en pequeños, ¿no? Aquí estamos hablando como de laboratorio forense y podemos, por ejemplo, ¿no? Leer los huesos, ¿no? Este pequeño, este capítulo que nos habla de esto, ¿no? Les digo, estas pequeñas partes van a formar un todo, pero es el espectador el que interactúa y el que a través de una plataforma interactiva puede completar o terminar de leer este documental. Vemos que el desarrollo y la implementación de las tecnologías de la información y de la comunicación han propiciado soluciones creativas, ¿no? Para innovar y adquirir nuevas formas de expresión artística que han establecido un diálogo con el entorno social, ¿no? De las personas. Actualmente existen varios recursos tecnológicos artísticos para dimensionar los nuevos caminos o las nuevas rutas a seguir
para ampliar la discusión que favorecen los valores estéticos en sus diferentes dimensiones, ¿no? Experimentando como con los nuevos medios. Para ver el alcance del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las artes mediales, también es necesario un cambio educativo que brinde la transición hacia las nuevas tecnologías multimedia. Se han movido los límites, ¿no?, de lo que entendemos como práctica cultural. Ahora se habla de industrias audiovisuales de avanzada, por ejemplo, ¿no?, que construyen o que han construido encuentros de difusión y promoción, por ejemplo, a través del videoarte, de animaciones, de instalaciones, de videojuegos, de aplicaciones interactivas, ¿no? También se cuenta con el desarrollo de una industria de vanguardia o una autoformación de audiencias, ¿no? Es decir, que el acceso libre a los conocimientos comunes y la conformación de un contexto tecnocultural propicia el desarrollo de estas audiencias. También, por último, proponer una mirada reflexiva, ¿no?, sobre la relación que se tiene entre la creatividad y la innovación, para vincular las metodologías actuales, la producción cultural, los límites de la privacidad en los ambientes digitales, ¿no?, que es muy importante, y los nuevos modelos económicos de gestión que se vinculan a las economías creativas más sustentables, ¿no? Los límites museográficos, ¿no?, así como los conocemos, se han extendido hacia otros contextos virtuales en esta evolución, y digamos la apropiación cultural de los distintos medios como la televisión digital, el internet, los soportes multimedia portátiles, ¿no? Es donde la comunidad en general se desenvuelve gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, espero les haya sido de utilidad. Mi nombre es Jonathan Lee y muchas gracias por su atención.